días. Reciban la paz de nuestro Señor Jesús. Les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y vamos a ir a ver de qué manera es que nuestro Señor Jesús nos quiere hablar en este día. Y para esto vamos a ir a su santa palabra, vamos a ir a San Marcos, del capítulo 4, del versículo 26 al 34. Y dice: Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos, y cuando el grano está maduro se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Qué se parece el reino de Dios con esta comparación? Lo podríamos expresar. Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace grande, que todas las plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio en su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como esta para anunciar la palabra y adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos les explicaba en privado. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como bien nos dice en este evangelio, nuestro Señor Jesús siempre usaba parábolas, siempre usaba estos ejemplos para que la gente de aquel tiempo lo pudiera entender de una manera fácil. Lo mismo que sucede en estos días, en estos tiempos, que lo explica nuestro Señor Jesús de una manera fácil y nos dice que una persona siembra en la tierra y él no sabe cómo, y eso es cierto. Uno siembra la semilla y la semilla Dios la hace crecer. Dice aquí, echa las raíces, echa el tallo y da frutos. Y eso mismo lo podemos comparar en estos momentos. Uno siembra y esta semilla da fruto, crece y da frutos en abundancia, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos compararnos en esta semilla, nosotros tenemos esa fe, nosotros podemos plantar esta semilla, pero el problema aquí viene a ser una cosa: ¿qué es lo que tú siembras en esta tierra? ¿Qué es lo que tú siembras en tu corazón? ¿Qué clase de semilla estás metiendo a tu corazón? ¿Cuál es el punto? Es qué clase de semilla estás sembrando, porque cada una da diferente fruto, ¿verdad? Entonces, si tú siembras una buena semilla, te va a dar frutos buenos, pero si tú siembras una semilla mala, esto no va a dar frutos. Y esta tierra viene haciendo nuestro corazón, nuestra fe. Fíjate bien, cuando uno tiene la fe en nuestro Señor Jesús, una fe sólida, una fe bien cimentada, algo que esté uno con el hambre de estar queriendo conocer a nuestro Señor Jesús, queriendo saber de Él, alimentándose de esto, asistiendo o tomando la Eucaristía, la confesión. Todo esto va fortaleciendo, te va haciendo fuerte, vas agarrando los nutrientes necesarios que se necesitan para el desarrollo de esta fe que viene siendo esta planta, ¿verdad? Entonces, los que nos hemos criado en el campo sabemos un poco de cómo es este proceso. Hay que alimentar esa fe, hay que echarle de todo, hay que echarle abono y hay que echarle agua, necesita la luz del sol, necesita el aire, necesita todo. Asimismo, nuestra fe debe de ir creciendo, debe de ir aumentando. Pero dice que si de repente uno se distrae, uno se duerme, esta semilla viene a quedar sin el alimento necesario que necesita.
Esta fe uno no sabe cómo de repente, cómo anda uno haciendo cosas que jamás imaginó en las cosas de Dios. Porque uno no tiene la capacidad, sino que vas pidiendo las cosas a nuestro Señor Jesús y Él te va dando la gracia de ir aumentando, de ir caminando y sin que uno se dé cuenta. Entonces, si uno se empieza a alejar de nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa planta, esa fe, va a crecer sin muchos nutrientes, va a crecer débil, va a crecer pues a medias. Si no le echas la suficiente agua, pues hasta se va a secar. Y eso lo sabemos por lógica. Lo mismo que si no trabajamos en la fe lo necesario. Entonces esto es una gracia y tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesús que envíe su Espíritu Santo para que nos dé ese aliento, esa hambre de seguir adelante. Es lo mismo, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver en estos momentos? La mayoría de la gente nos distraemos en tantas cosas en este mundo. Vemos que las familias están muy desoladas, las familias no están unidas, hay muchas familias quebradas, hay tantos jóvenes metidos en tanta cosa, en tanta porquería, están metidos en las drogas, en los vicios, en el alcohol, en el tabaco, en el sexo, en tanta cosa, en los juegos, en tantas cosas que nos distraen verdaderamente de lo que debemos de poner atención. Y las familias están así porque nosotros como padres no hemos sabido alimentar esta fe, no hemos sabido acrecentar esta semilla de la palabra de Dios, de esta fe que es tan importante y tan necesaria en estos momentos de dificultades. Fíjense cómo es que vivimos tan llenos de miedo en estos momentos por algo, esta enfermedad y por tantas preocupaciones que todo esto genera. Pero si de verdad nosotros tuviésemos un poco más de conciencia de dónde viene todo esto fuera diferente. Las gentes vivieran con más paz, de esta paz que nuestro Señor Jesús nos da. Viviéramos más tranquilos y menos presionados. Y más en este país que vivimos corriendo todo el tiempo, que siempre se nos está haciendo tarde, que siempre nos hace falta tiempo, que siempre nos hace falta las cosas, el tiempo principalmente para estar con nuestra familia, porque nosotros mismos nos hemos desviado. Nosotros como padres no hemos sabido dividir los espacios, los tiempos. No hemos sabido darles a conocer a nuestros hijos la grandeza del reino de Dios. No hemos sabido presentarles a este Rey, a este Dios poderoso. No hemos sabido nosotros infundirles esa semilla. No hemos sabido sembrar esa semilla en nuestra propia familia, en nuestros propios hijos, que ellos vienen a ser la futura iglesia, la futura generación que tiene que seguir caminando y alimentando a la iglesia. Entonces es una responsabilidad grande en nosotros, que nosotros tenemos que seguir avanzando. Los tiempos son duros, los tiempos son difíciles, pero para nuestro Señor Jesús no hay nada imposible. Solo quiere la voluntad de nosotros, que nosotros empecemos a caminar para que sembremos esta semilla y llegue a dar frutos, y frutos en abundancia, dice su palabra. Entonces nosotros tenemos que empezar a germinar esta semilla, tenemos que empezar ya a sembrar esta semilla, esta palabra de fe en nuestros hijos. Pero a veces hace falta cultivar nuestra propia tierra, hace falta limpiar nuestro propio corazón, aceptar esa semilla para que nosotros empecemos a caminar y así poder traer a nuestros hijos a los pies de nuestro Señor Jesús. Porque, como les decía, es un tiempo difícil ahora es un tiempo difícil. Estos tiempos se miran como un futuro gris. Nosotros, con la ayuda de nuestro Señor, para Él todo es luz, todo es transparente, pero nosotros lo vemos de repente de esta manera, con tanta dificultad en estos días, con tanto problema que nos aqueja, que vemos el futuro como que no lo vemos bien. Entonces,
nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesús, pues Él es el camino y la vida. Esto debemos de recordarlo siempre. Él nos manda que seamos fieles, que lo sigamos, y siempre, siempre está con nosotros. Y eso tenemos que creerlo, tenemos que dárselo a entender a nuestra familia principalmente, porque aquí es donde nosotros tenemos que estar más atentos, porque si hay una familia sólida en la fe, si hay una familia fuerte en nuestro Señor Jesús, tengan por seguro que eso se va a contagiar a lo demás. Vamos a tener una sociedad más limpia, más humana, que ayude más, que esté más atenta a nuestro Señor Jesús, y vamos a tener una sociedad limpia donde nosotros podemos disfrutar de cualquier actividad que hagamos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor va a estar presente en ese lugar, en esa casa, en ese pueblo, en esa ciudad, en ese país, y por consecuencia en el mundo. Entonces nuestro Señor Jesús nos llama a que primeramente nosotros empecemos a transformar, a cultivar esa tierra para que germine esta semilla, y después nuestros hijos y las personas que nos rodean, ellos estarán listos, esa tierra estará buena para sembrar. Entonces nosotros no tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir adelante, darle esperanza a nuestra familia, decirles y promoverles que nuestro Señor Jesús está con nosotros, hacerles saber que nuestro Señor Jesús está siempre con nosotros, y que no debemos de temer de ninguna circunstancia que haya o que nos aqueje alrededor de nosotros. Siempre que este mensaje pues es para todas las personas, porque todos necesitamos estar en paz, necesitamos estar tranquilos y estar en comunicación con nuestro Señor Jesús. Así que pues bueno, pues llegamos al final de este video, y pedirte que no desperdicies el tiempo, que analices las cosas, cómo es tu vida, y arrimarnos a los pies de nuestro Señor Jesús. Bueno, que tengas un día lleno de paz y de bendición.